Abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y mientras ustedes abren sus Biblias, hacemos una oración más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra y seguir este estudio en el libro de Hebreos, en el cual, Señor, nos estás comunicando por medio del Espíritu y a través de las Escrituras, Señor, que Cristo Jesús, tu Hijo, es mejor que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Al ver este día los próximos versículos que vamos a ver en donde se nos habla acerca de que Jesús es mejor o superior a los ángeles, abre nuestro entendimiento y permite que podamos recibir completamente todo el mensaje que tienes para nosotros y que podamos salir de aquí, más seguros que nunca acerca de en quién hemos creído. Ponemos este estudio en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, estamos en Hebreos capítulo 1. La semana pasada comenzamos con los versículos 1 al 3 y hemos estado estudiando cómo Jesús es mejor. Cristo Jesús es mejor. La semana pasada vimos que Cristo Jesús es mejor que los profetas. Cristo Jesús vino y fue de hecho el cumplimiento de todas las cosas que los profetas habían anunciado acerca del Mesías. Por ser Él el cumplimiento de todas esas profecías, Él es el mejor, porque ellos simplemente fueron los vehículos que Dios usó para traer esas profecías, para traer esa información, pero en Él se cumplió todo lo que se había dicho. En Él se cumplió la promesa de Dios, por lo tanto es mejor que los profetas. Sí, porque el profeta nada más puede traer el mensaje, pero la esencia, la persona de Jesucristo trajo el producto de ese mensaje y por eso es mejor. Hoy vamos a ver que Cristo Jesús es mejor o superior a los ángeles. Ahora esto es importante porque recuerden, los hebreos cristianos o los cristianos hebreos estaban en un tiempo en el que estaban sufriendo persecución de parte de Roma. Estaban en un tiempo en el que estaban sufriendo persecución de parte de los mismos hebreos, de los mismos judíos. Y muchos de los creyentes que habían salido del judaísmo ahora estaban contemplando el volver al judaísmo precisamente por la persecución que estaban sufriendo. Y el escritor a los hebreos les está diciendo: miren, no se, como decimos en Mexicali, no se claven en eso. Oye, no se claven en lo que están sufriendo, no se claven en las persecuciones, no se claven en lo que les está pasando. Lo que deben de ver es que Jesús es superior a cualquier cosa que ustedes puedan aspirar. Jesús es superior a cualquier sistema religioso que ustedes puedan practicar. Y empieza precisamente con cosas que eran muy valiosas para los judíos. Los profetas eran muy valiosos para ellos. Se referían a ellos constantemente. Y vimos cómo inclusive en el Nuevo Testamento muchas de las escrituras que leemos se nos dice que sucedió como sucedió para que se cumpliera lo dicho por tal o cual profeta. Aunque con el tiempo los judíos por su dura cerviz empezaron a matar a los profetas y no les hacían caso, de todas maneras para ellos eran muy preciados, ¿verdad? Tenían un sentido de orgullo. Otra cosa que los judíos creían mucho en, o que tenían una gran visión de ello, es los ángeles. Es los ángeles, como vamos a ver más adelante. Los ángeles eran algo grandioso. Los ángeles, de hecho, podemos ver en las escrituras que son seres que a veces nos presentan como seres muy poderosos. Sí, tenemos diferentes órdenes de ángeles. Sí, tenemos los querubines, tenemos los serafines, tenemos a los ángeles comunes y corrientes, por así decirlo, si es que hay ángeles comunes y corrientes. Vemos en la visión de Isaías, en Isaías capítulo 6, los serafines volando por encima del trono de Dios, gritando el uno al otro: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Vemos a lo que mucha gente cree que son querubines en el libro del Apocalipsis, sentados alrededor del trono de nuestro Señor, ¿sí? Y son seres vivientes, se les llama en el libro de Apocalipsis, que podemos ir y ver cosas similares en las visiones que tuvo Ezequiel. Y luego vemos a los ángeles, tenemos arcángeles, como el arcángel Gabriel, parece ser que era el arcángel que Dios mandaba siempre a dar algún mensaje a alguien en especial. Tenemos el arcángel Miguel, que de hecho en el libro de Daniel se menciona como príncipe del Señor, y que por eso los testigos de Jehová piensan o dicen o predican que el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo, o que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Vamos a ver ahorita que eso no puede ser, ¿sí? Entonces los ángeles son seres que están en muy alta estima. Nosotros creemos, hasta que leemos las escrituras, que todos tenemos un ángel de la guarda, ¿no es cierto? Desde pequeños se nos decía que tu ángel de la guarda esto y tu ángel de la guarda aquello, y hasta tenemos oraciones o rezos que le hacíamos al ángel de la guarda, ¿verdad? Lo mencionamos la semana pasada. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
No, déjenme decirles que si ustedes creen que ustedes tienen un ángel de la guarda asignados a cada uno de ustedes, están equivocados. Porque como vamos a ver, tenemos chorrocientos mil ángeles asignados para que nos sirvan a nosotros como aquellos que hemos alcanzado la salvación. Ahora hay gente que le pone mucha fe a los ángeles. Me acuerdo que había una leyenda alrededor de un cuadro de placa que decía: no manejes más rápido de lo que tu ángel de la guarda puede volar. Y yo digo, si yo puedo manejar más rápido en mi Kia Río 5 de 4 cilindros que el ángel de la guarda que Dios me ha asignado, yo diría: Señor, cámbiame de ángel de la guarda, ¿verdad? Dame un modelo más nuevo, porque este ángel, si no puede mantenerse a la par con mi Kia Río 5, sí, que cada día está más descompuesto que no, entonces no va a poder cuidarme cuando en realidad lo necesite. Entonces, todas esas cosas y todas esas razones, por eso es importante que veamos la diferencia que hay entre Jesucristo y los ángeles, y cómo Jesucristo de hecho es mucho mejor o superior a los ángeles. Entonces, para comenzar el estudio de hoy, tenemos que volver al versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, en donde leemos lo siguiente: Él, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después, dice la última parte del versículo 3, y después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pedro lo pone de esta manera en primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 22, hablando de Jesús de nuevo, dice: quien subió al cielo y está a la derecha de Dios. Y luego noten la segunda parte del versículo 22 de primera de Pedro: y a quien están sujetos, ¿quiénes? Los ángeles, las autoridades y las potestades. Entonces noten que ahí se nos dice que estos ángeles, que estas autoridades, que estas potestades están sujetas a Cristo. No se puede estar sujeto a alguien que es igual a nosotros o menos que nosotros. Siempre se está sujeto a alguien que es superior a nosotros. Y por eso los ángeles, y por eso estas autoridades, y por eso las potestades están siendo declaradas aquí como que están sujetos a Jesucristo. Habiendo dicho esto, vamos al versículo 4 de Hebreos 1, en donde se nos dice: y ha llegado, hablando de Jesús de nuevo, a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre, noten lo que dice ahí, más sublime que ellos. Ahora que esto es importante, tenemos que dividir este versículo en dos: y ha llegado a ser superior a los ángeles, y luego la segunda parte, pues ha recibido un nombre más sublime de ellos, porque primero se nos está diciendo lo que Jesús es, y luego se nos está diciendo la razón por la que es lo que Jesús es. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Alguien no está de acuerdo conmigo en que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, o como vimos la semana pasada y vamos a ver un poco más adelante, Jesús es Dios, debería entonces de darse por hecho que Él, Jesús, es superior a los ángeles, ¿cierto? Digo, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces se debería de dar por hecho que Jesús es superior a los ángeles. Sin embargo, el escritor siente que tiene que instruir a los hebreos acerca de que Jesús es superior a los ángeles y de por qué es superior a los ángeles. Y yo quiero decirles una cosa que es muy importante que todos reconozcamos, porque como cristianos debemos de reconocer esto tanto como reconocemos que Jesús es Dios. Y esto es que Jesús era 100% hombre. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Jesús era 100% hombre, ¿sí? Cuando Él se humanó, cuando Él se encarnó, como decimos a menudo, pero el término real es haberse humanado. Cuando Él se humanó, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, igual que nosotros. Tuvo hambre, se cansó, lloró, sufrió, le dolieron los clavos que le pusieron en las manos y los pies, le dolieron las espinas que le pusieron en la sien, le dolieron los latigazos que le dieron en la espalda. Tenía que ser 100% hombre. Y vamos a ver la semana entrante cuál es la razón por eso. Pero debemos recordar que Jesús era 100% hombre. ¿Y saben qué nos dicen las Escrituras acerca de los hombres? La palabra de Dios nos dice que los hombres fueron hechos un poco menor que los ángeles.
Los hombres fueron hechos un poco menor que los ángeles. Quiere decir que en el escalafón, en el orden de la creación, los ángeles están apenas, pero por encima de los hombres. Y entonces la pregunta podría haber sido, ok, ¿este Jesús era hombre? Sí. ¿Este Jesús murió? Sí. Entonces, si era hombre y murió, ¿por qué estoy poniendo mi fe en Él? ¿Por qué estoy poniendo mi esperanza en Él? Cuando yo como estudiante de las Escrituras sé que hay seres que son más poderosos que Él, sé que hay seres que están por encima de Él, dentro del orden de la creación. Sí, porque yo conozco, sé acerca de los ángeles y sé acerca de los diferentes órdenes de ángeles y sé lo poderosos que son. Entonces, ¿por qué voy a poner mi fe en este hombre que murió? Y de eso es de lo que se trata el libro de Hebreos, de comprobar que Jesús, por ser el Hijo de Dios y por ser en esencia y naturaleza Dios mismo, es eternamente superior a cualquier cosa que podamos nosotros pensar, inclusive los ángeles. Además, como suele suceder en nuestros días, había en aquellos días también una tendencia peligrosa a adorar a los ángeles que se estaba desarrollando en la iglesia primitiva. Sí, hay una tendencia del hombre a adorar todo lo que considera celestial, adorar todo lo que piensa o cree que viene del cielo, adorar todo lo que piensa o cree que tiene algún aspecto sobrenatural. ¿No es cierto? Hay esa afinación del hombre en adorar este tipo de cosas. Los cuerpos celestiales, todas las religiones se trataban de ¿qué? De adorar al sol, de adorar la luna, de adorar las estrellas. Sí, el dios del relámpago, ¿verdad? Para los griegos es Thor, ¿verdad? El dios de la lluvia, el dios de todo lo que venía del cielo, y de alguna manera lo consideraban un dios. Entonces, era muy posible que muchos de estos hebreos pensaran, ok, si Jesucristo fue un hombre y murió como murió, entonces ¿por qué debo poner mi fe en Él? ¿Por qué debo poner mi confianza en Él? Si hay otros seres más sublimes en su mente a quienes pudiera adorar. Y eso era precisamente lo que el escritor a los hebreos está tratando de evitar. Que ellos se volvieran a adorar ángeles, que se volvieran a adorar seres que en realidad, cuando los estudiamos en lo más profundo de lo que son y llegamos a la esencia de lo que son, eran mucho menos que Jesús. Y esa era una cosa que se estaba desarrollando desde aquellos tiempos. Y cosa que ahora hay cultos a los ángeles. Sí, ahora les dan todo tipo de nombres. Sí, hay ángeles que supuestamente, un día hice un estudio acerca de los ángeles, que como el mundo cree en los ángeles, y encontré ángeles que se llamaban Donatello, que se llamaban Miguel Ángelo, que se llamaban. Cuando mi hijo estaba chiquito jugaba con las tortugas ninjas. ¿Algunos se acuerdan de las tortugas ninjas? Sí, esos eran los nombres de las tortugas ninjas. Y cuando hice el estudio y miré los nombres, dije, estos no son ángeles, son las tortugas ninjas. Ok. Y la gente los adora, la gente tiene altares para ellos, la gente tiene. ¿Se acuerdan de aquel almanaque? ¿Quiénes se acuerdan de los almanaques? Sí, donde va una niña y un niño caminando por un puente roto y está un ángel con las alas extendidas cuidándolos, ¿verdad? En realidad, no estoy seguro que todos los ángeles tengan alas, ¿sí? De hecho, se pueden manifestar como seres humanos y ni siquiera sabemos que estamos teniendo una experiencia con un ángel. Más adelante vamos a ver en Hebreos que muchos, sin saberlo, han entretenido ángeles. Entonces, este era el problema que se estaba teniendo y que se estaba empezando a tener en la iglesia primitiva. Lean conmigo en Colosenses capítulo 2, los versículos 18 y 19. Noten lo que Pablo les dice a los colosenses aquí. No permitan que los condenen esos que ufanan de humildad, o sea, que hacen alarde de su humildad. Noten, pero rinden culto ¿a quiénes? A los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que sabemos que la cabeza es Cristo, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Hablan acerca de cosas que no tienen idea de lo que están hablando. Hablan acerca de cosas que nunca han visto. Hablan acerca de cosas que nunca han podido entender ellos mismos. Pero porque saben que el ser humano tiene la tendencia a adorar lo sobrenatural, ¿sí? Las presentan como que son dignos de adoración. A los Gálatas, Pablo les escribe lo siguiente en Gálatas capítulo 1, los versículos 8 y 9.
Pero si aún nosotros, ¿o qué? O un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que el que les hemos anunciado, quede bajo maldición o anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición, aunque esta predicación venga por medio de algún ángel. Sabemos que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. La palabra de Dios nos advierte acerca de eso. Así es que no debemos hacer caso a cualquier espíritu que se manifieste. No debemos hacer caso a cualquier predicación que se presente, aun cuando parezca un ángel el que nos las está presentando. Debemos de comprobar todo lo que se nos está diciendo a la luz de lo que la palabra de Dios dice y a la luz de lo que el evangelio de Jesucristo nos enseña, conforme a las enseñanzas de Jesús y sus santos apóstoles. Entonces debemos de tener mucho cuidado, y esa es la razón por la que este hombre, por la que este escritor, que no sabemos quién es, les dijo a los hebreos: miren, Jesús es superior a los ángeles. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en el libro de Hebreos es que va a hacer muchas referencias al Antiguo Testamento. Precisamente porque está hablando con hebreos, precisamente porque se está dirigiendo a gente que debería conocer el Antiguo Testamento. Y va a tratar de presentar su argumento y refutar el de aquellos que están trayendo falsas enseñanzas por medio de las escrituras judías, que es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los ángeles son mencionados repetidas veces como seres muy poderosos, extremadamente poderosos. No va a aparecer en la pantalla, pueden apuntar la cita y leerla después, pero por ejemplo en Isaías 37, 36, se nos dice que el ángel del Señor salió entonces y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Un ángel mató a 185,000 hombres en el campo de los asirios, y al día siguiente, cuando se levantaron, todo el campamento estaba cubierto de cadáveres. ¿Se imaginan? Un ángel. Un solo ángel, 185,000. ¿Serían poderoso el ángel que Dios envió a luchar contra los asirios? Claro que lo era. En 2 de Samuel, capítulo 24, los versículos 15 y 16, es el capítulo en donde David censa al pueblo y el Señor se disgusta con él y le da 3 cosas de qué escoger, y escoge que mande el Señor mortandad sobre el pueblo de Israel. El Señor envía un ángel, y en el versículo 15 de 2 de Samuel 24 se nos dice: entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 israelitas. Pero cuando noten, el ángel, un solo ángel, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel destructor: basta ya, detente. El ángel estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Un solo ángel. Lo único que tuvo que hacer Dios es decir: ángel, tú ve, haz, y con eso 75,000. ¿Son poderosos los ángeles? Claro que son poderosos. Un ejemplo más. Daniel, capítulo 6, versículos 19 al 22. Aquí es cuando Daniel es echado al foso de los leones. ¿Se acuerdan? Daniel es echado al foso de los leones. Y el rey que lo manda echar al foso de los leones quiere saber qué le pasó a Daniel, si los leones lo habían desgarrado y se lo habían comido o no. Y en Daniel capítulo 6, versículos 19 al 22, dice: muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte llamó a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y aquí me imagino yo a Daniel, ¿sí? Me imagino yo a Daniel recostado sobre uno de los leones, así sobre la melena, con las manos así detrás de la cabeza, ¿verdad? Con las piernas cruzadas, descansando, con todos los leones a su alrededor, y contestándole. Versículo 21, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente, y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Entonces a Daniel lo echan en el foso de los leones. Dios dice: tú no tienes ninguna razón para morir. Y Dios manda un ángel
y le dice: ángel, cierra el hocico de todos y cada uno de los leones. Y Daniel pasó toda la noche tranquilo. Y de nuevo me lo imagino durmiendo calientito entre los leones. Y los leones bien tranquilos, bien contentos, sin poder abrir el hocico para tragárselo, para comerlo, para desgarrarlo. Y cuando el rey viene y le pregunta: oye Daniel, ¿pudo tu Dios salvarte? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora tengo 6 mascotas con las que puedo contar para el resto de mi vida. Digo, eso no dijo Daniel, pero me imagino yo que así de seguro estaba Daniel, que Dios había mandado a su ángel para librarlo de una muerte segura. Entonces podemos ver que los ángeles eran poderosos. Podemos ver que existía la posibilidad de que los cristianos empezaran a adorar ángeles en vez de adorar a Jesucristo. Ahora, otra cosa que debemos mencionar es que en aquellos tiempos, como ahora, había una idea hereje, había una herejía que se estaba propagando de que Jesús mismo era un ángel, de que Jesús mismo era un ángel. Los que alegaban eso decían: no, Jesús no era un hombre. Jesús no era un hombre, porque entonces si era un hombre y murió, entonces ¿cómo puede ser que esté vivo? ¿Y cómo puede ser esto? Lo que pasa es que era un ángel. ¿Han oído decir que Jesucristo es un ángel? El arcángel Miguel, lo mencioné al principio. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Sí, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Pero si es ángel, entonces no pudo haber venido en la carne. Y un concepto como este, el de pensar que Jesucristo no fue hombre, sino que fue un ángel, esto hace menos su gloria y su majestad. Y de hecho somos advertidos en las Escrituras a no dejar que nadie nos engañe con ese pensamiento de que Jesús no había venido en la carne. En Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí Juan: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Escuchen, por favor, lean conmigo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido como en la carne, como hombre, es de Dios. Si alguien dice: no, Jesucristo no era hombre, Jesucristo era un ángel, Jesucristo era un espíritu, como dicen los agnósticos, ¿verdad? Jesucristo tenía que ser espíritu porque la carne está contaminada, entonces tenía que ser espíritu para poder ser puro, para poder ser sin pecado, tenía que ser espíritu. No, vino como uno de nosotros. Vino como un hombre común y corriente, de carne y hueso, que sangró, que sufrió, que murió, pero por el poder de Dios resucitó de nuevo. Entonces vino en la carne. Y también por eso el escritor de la carta a los Hebreos se da la tarea de demostrar que Jesús está por encima de cualquier ángel. Y esto es algo que es respaldado también por otras escrituras, y de hecho respaldado por Jesús mismo en los evangelios. En el evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 35, noten lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí: el que viene de arriba está como por encima de ¿cuántos? De todos. Y el que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está como por encima de ¿cuántos? De todos, y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos ¿cuántas cosas? Todas las cosas, incluyendo a los ángeles, incluyendo todo. Está en las manos de Cristo. Él mismo dijo: toda potestad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Por eso Jesús es mejor que los ángeles. Pablo les dice a los colosenses en Colosenses capítulo 1 versículos 18 al 20, lean conmigo: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia, que quiere decir para estar antes. ¿En cuanto? En todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara ¿cuánta plenitud? Toda. ¿Se dan cuenta ahí del pleonasmo? Se llama pleonasmo, ¿verdad? Que se está haciendo toda y plenitud.
Cuando algo está pleno, es todo. Pero Dios quiere que nos demos cuenta que en Él está toda la plenitud. No falta absolutamente nada. Versículo 20 sigue diciendo: y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Por eso la cruz es tan valiosa para el cristiano. Por eso la cruz debe ser un símbolo de victoria para el cristiano. Para el diablo la cruz es un símbolo de derrota, porque en ella murió. Y de verdad murió el Hijo de Dios. De verdad murió el Dios hombre. Pero no fue su derrota, sino que ahí fue donde llevó a cabo la victoria, porque también resucitó de entre los muertos. La cruz no pudo con Él, la muerte no pudo con Él, el pecado no pudo con Él, Satanás no pudo con Él, y Él está por encima de todas las cosas. Luego noten la segunda parte del versículo 4, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Y aquí está la clave: el nombre que le ha sido dado a Cristo, por lo que solo Él ha podido hacer por medio de la cruz. El nombre. Y no estoy hablando de Cristo nada más, que quiere decir ungido. No estoy hablando de Jesús nada más, que es el nombre griego de Jehová, de hecho, porque es Yahvé. Okay, cuando le pusieron el nombre de Jesús, le pusieron Yahshua, como Josué. Yah, el nombre de Jehová, y Shua, salva. Jehová salva. Por eso se llama Jesús, porque Dios es el único que puede salvar. Y si Dios es el único que puede salvar, y Jesús es nombrado el Salvador del mundo, ¿quién es Jesús? Dios. Dios. Por eso es mayor, por superior que los ángeles. Y ahí está la clave, en el nombre. Pero no solamente en el nombre de Jesús, no solamente en el nombre de Cristo, sino en todos los otros nombres que se le dan a través de las Escrituras. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre primero y último. Primero y último. Pueden ver en el libro del Apocalipsis, en el Apocalipsis 1:8, en Apocalipsis 1:17, en Apocalipsis 2:8. Y en Apocalipsis 2:13, que van a poner en la pantalla ahorita, Jesús hablando aquí dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús hablando aquí. Jesús dándose a sí mismo ese nombre. Jesús dando a entender aquí que Él era el primero y el último. ¿Saben quién se da a sí mismo ese mismo nombre? ¿No? Qué bueno que no saben. Les voy a decir. En Isaías capítulo 44 y el versículo 6. Así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Y en la Biblia Reina Valera 60, la palabra que está traducida aquí, Señor, es Jehová. Es Jehová el que está hablando. Así dice Jehová, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Yo soy, y yo soy también, y fuera de mí no hay otro Dios. Dios mismo está diciendo aquí: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Sin embargo, Jesucristo está diciendo en el Apocalipsis: yo soy el primero y yo soy el último. Y porque Jesucristo está diciendo: yo soy el primero y yo soy el último, ¿qué está tomando en sus labios como para identificarse? El nombre del mismo Dios. Y cualquiera que use el nombre de Dios para identificarse a sí mismo, si no es Dios, está blasfemando contra Dios y debería de ser inmediatamente fulminado por un rayo de Dios, porque está diciendo algo falso, porque está diciendo algo que no tiene bases para decirlo. Está usando el nombre más santo que se puede encontrar en el universo. Y por si eso fuera poco, y para estar más seguros todavía, en Isaías capítulo 48 y el versículo 12 dice: Jacob, yo te he llamado Israel. ¿Quién le cambió el nombre de Jacob a Israel a Jacob? Dios, Dios. Escúchame, solo yo soy ¿quién? El primero, y solo yo soy ¿quién? El último. Solo yo. No hay otro que pueda nombrarse de esa manera, no hay otro que pueda tomar ese título, no hay otro que pueda
tomar ese nombre y aplicárselo a sí mismo. Sin embargo, ¿quién se lo aplicó a sí mismo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque Él es Dios, es superior a los ángeles. Ahora Jesús usa en el Nuevo Testamento el mismo nombre que Jehová usa para sí mismo en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús es Dios. Algunos otros nombres en Apocalipsis capítulo 19, los versículos 11 al 16. Lean conmigo, por favor. Entonces vi que el cielo se había abierto y que ahí aparecía un caballo blanco. Y el nombre del que lo montaba es que fiel y verdadero. La palabra de Dios nos dice que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: el que juzga y pelea con justicia. Versículo 12. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza habían muchas diademas y tenía escrito nombre. Noten, un nombre que solo Él conocía. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver a Jesús y lo vamos a conocer con un nombre que todavía no conocemos. Y va a ser un nombre maravilloso, va a ser un nombre admirable, va a ser algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Versículo 13 dice: la ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es, ¿qué dice ahí? El Verbo de Dios. Juan 1:1, en el principio era, y el Verbo estaba, y el Verbo era, oh my goodness. Alguien por favor diga amén. ¿Se dan cuenta de lo que les está diciendo aquí? ¿Se dan cuenta de lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí? Versículo 14 sigue diciendo: iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones, y las gobernará con cetro de hierro, y pisará el lagar de ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo llevaba escrito este nombre, que es que Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay otro mayor que Él. No hay otro superior a Él. No hay otro que lo pueda exceder ni en nombre, ni en estatus, ni en poder, ni en gloria, porque Él es Dios. Y por eso Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 2:5-11: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición, noten, de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. Por eso Jesús es mejor que los ángeles. Por eso Jesús es superior a los ángeles. Y si yo fuera el escritor a los hebreos, ahí me hubiera quedado. Pero el escritor a los hebreos quería asegurarse de que ellos lo entiendan. Quiere asegurarse de que ellos lo vean con claridad. Y en los próximos versículos el escritor va a darnos las razones respaldadas con escrituras en el Antiguo Testamento, en las cuales se muestra que el Hijo es superior a los ángeles. Versículo 5 de Hebreos 1 sigue diciendo: porque cuando jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. La razón número 1 porque Jesús es superior a los ángeles es porque Él fue engendrado por Dios, no creado por Dios. ¿Sí? Juan 3:16 nos dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que quiere decir que es el hijo genealógico de Dios. Quiere decir que el ADN de Dios está en Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Esto habla de la igualdad de sustancia y esencia natural entre el Padre y el Hijo. Y significa que el Padre y el Hijo comparten la misma naturaleza. Y si comparten la misma naturaleza, el Hijo, como el Padre, es juntamente Dios con Él.
Ahora, no me pidan que se los explique de tal manera que lo puedan entender. Yo mismo no lo he logrado entender completamente porque mi mente del tamaño de un chícharo comparado con la mente del Dios eterno no me alcanza para explicarlo, pero lo creo con todo mi corazón, porque la Biblia nos habla de Dios el Padre, nos habla de Dios el Hijo, nos habla de Dios el Espíritu Santo y nos dice que los tres son un solo Dios. El mismo Señor le dijo a los israelitas en el gran Shema, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Que quiere decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Sin embargo, Él se ha dignado a manifestarse a nosotros como tres personas, cada una distinta de la otra, pero todas hacen un solo Dios. ¿Quieren saber cómo lo hace? Estén preparados para cuando Él los llame a su presencia. Estén preparados para cuando el Señor venga por su iglesia. Y en cuanto despierten en su presencia se van a dar cuenta y van a decir, claro, así tenía que ser. Pero no me pidan a mí que se los explique, porque me voy a quedar muy corto de poder explicarlo. Sigue diciendo ahí en el versículo, esto se comprueba en Salmo 2, los versículos 7 al 9, en donde dice a través del salmista, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasija de barro, que fue lo que leímos anteriormente en el Apocalipsis. Versículos 6 y 7. Además, cuando Dios introduce al primogénito, o sea, Jesucristo, en el mundo dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y acerca de los ángeles dice, el que hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles son mandados por Dios para adorar y servir al Hijo. Los ángeles son mandados por Dios para adorar y servir al Hijo. En Salmo 104 y el versículo 4 dice, los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego están a tu servicio. ¿Sí? La palabra que se traduce mensajeros también puede traducirse ángeles. De hecho, la palabra ángel puede traducirse como un mensajero. Ese es el significado de ángel, un mensajero. Y las llamas de fuego están a tu servicio. Y esto lo vemos claro en la tentación de Cristo en el desierto. ¿Se acuerdan de la tentación de Cristo en el desierto? Cuando Satanás vino a tentarlo. Sí, cuando finalmente lo tentó por última vez y ya no pudo hacer más con él. En Mateo 4:11 se nos dice entonces el diablo lo dejó. ¿Y qué dice ahí? Y unos ángeles vinieron y lo servían. Sí. Jesucristo mismo dijo, ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Cuando Pedro sacó su espada y le mocha la oreja al siervo del sacerdote. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesucristo? Guarda esa cosa. ¿Qué no sabes que si yo quisiera podría pedirle al Padre que me ayudara y me iba a enviar una legión de ángeles para rescatarme? ¿Por qué? Porque me imagino yo que todos los ángeles estaban así en sus marcas listos fuera, viendo a Dios, viendo a Dios. Tú di, Señor, tú dinos, ya, ahorita, ya. Y los ángeles se tuvieron que quedar esperando porque no era la voluntad de Dios que Jesucristo fuera librado de la tortura y de la muerte que iba a sufrir, porque fue solamente a través de esa muerte que nosotros podemos ser salvos, que nosotros podemos vencer a la muerte también. Los ángeles estaban para servirle a Él. Cristo Jesús es superior a los ángeles porque Dios mismo lo llama Dios. Pastor, espérese. ¿Dios lo llama Dios? Sí. En el Salmo 45, los versículos 6 al 7, el salmista profetizando aquí, dice, oh Dios, tu trono es eterno y permanente. Tu cetro real es un cetro de justicia, porque amas la justicia y odias la maldad. Dios,
tu Dios te ha ungido como rey. ¿Notaron las palabras ahí? Dios, tu Dios te ha ungido como rey. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. Y aquí le está diciendo, Dios, Hijo, tu Dios, el Padre, te ha ungido como rey y ha derramado en ti el perfume de alegría. Te eligió a ti y no a tus compañeros. El Hijo por encima de los ángeles. Pero no solamente ahí, noten en el versículo 10 al 12 de Hebreos capítulo 1. Y también dice, recuerden, el escritor de los Hebreos está citando aquí a Dios mismo, hablando en el Antiguo Testamento. Y también dice, Señor, el griego es kurios, que en la versión Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, cada vez que se encuentra la palabra Yahvé o Jehová, se traduce al griego kurios. Se está usando aquí el mismo nombre que se usa para describir a Jehová en el Antiguo Testamento en el griego. Y le dice, kurios, Dios está hablándole aquí al Hijo. Y le dice, kurios, Señor, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí Dios le está diciendo al Hijo, Señor, kurios, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de tus manos, presentando al Hijo como el Dios creador. En el versículo 11 sigue diciendo, ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Noten, aquí le está dando el Padre al Hijo una característica que es solo de Dios. La eternalidad. La eternalidad. Hay solamente un ser que ha sido eterno desde la eternidad pasada y será eterno hasta la eternidad futura. ¿Y saben quién es? Dios. Y Jesús ha estado presente con Dios desde la eternidad pasada y va a estar presente con Dios hasta la eternidad futura. ¿Saben qué es lo que esto hace a Jesús? Dios eterno. Dios eterno. Versículo 12. Los enrollarás como un manto, hablando de los cielos, y quedarán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo está presentando al Hijo de nuevo? Como un Dios, o el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y necesitamos un Salvador así. Necesitamos un Dios que no cambie. Necesitamos un Dios que haya dicho lo que dijo y eso se cumpla hasta la eternidad. Porque solamente así vamos a poder estar seguros de que es el Dios verdadero. Hablamos de la Constitución de Estados Unidos. Hablamos de la Constitución de México. Y hablamos de que esa es la ley, la magna carta de los países. ¿Saben que la Constitución de Estados Unidos ha tenido, maestros, si me equivoco, por favor, corríjanme, 25 enmiendas? 23, 25 enmiendas. Quiere decir que después de haber hecho ese documento tan perfecto, ¿sí?, tuvo que haber 25 enmiendas más para cubrir cosas que no se habían cubierto en el original. El otro día dije que la Constitución mexicana tenía como 300 y feria de cambios. Me equivoqué. Discúlpenme los que oyeron eso, los que oyeron por internet, discúlpenme. Ha tenido más de 700 cambios. ¿Sí? Cada problema que sale es otra enmienda, es otro cambio. ¿Cuántos mandamientos nos dio Dios por medio de Moisés? Todos estos milenios después, ¿cuántos mandamientos seguimos teniendo que obedecer? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y qué bueno que Dios no cambie. Porque yo puedo cambiar, la cultura puede cambiar, el presidente puede cambiar, tipo de gobierno puede cambiar, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo. En el Salmo 102, los versículos 25 al 27, dice, tú fundaste la tierra desde el principio y con tus propias manos formaste los cielos. Un día ellos serán destruidos, envejecerán como vestidos usados y tú los cambiarás por otros, pero tú permanecerás.
Tú seguirás siendo el mismo y tus años nunca tendrán fin. Eso el salmista está hablando acerca de Dios. Es la misma cita que se da en los versículos 10 y 12 acerca de Jesús. Dios, noten el versículo 13, y tenemos que apurarnos aquí un poco, pero noten el versículo 13. Dios, ¿cuándo? Jamás le dijo a ninguno de los, por favor subrayen eso en sus Biblias. Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno. Ni al arcángel Gabriel, ni al arcángel Miguel, ni a ninguno de los serafines, ni a ninguno de los querubines. Les dijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se lo dijo solamente al Hijo. Se lo dijo de nuevo desde el Antiguo Testamento en el Salmo 110 y el versículo 1, en donde el salmista escribe: palabra del Señor a mi Señor. Aquí, noten, este es David hablando aquí. Y dice: palabra del Señor, Dios, a mi Señor, Dios. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo sé que David estaba hablando de Jesús aquí? Porque en Hechos capítulo 2, los versículos 34 al 36, Pedro usa este salmo en su primer discurso para presentar a Jesús como el Señor. Noten, Hechos 2, versículos 34 al 36, David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Kurios en el griego, y Cristo, Señor y ungido. Versículo 14 dice: ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Yo mero. ¿Saben qué quiere decir eso? Que los ángeles de Dios son enviados por Dios para servirme a mí. Para servirme a mí. Por eso pido yo constantemente: Señor, que tus ángeles acampen a mi alrededor. Que es una promesa de Dios hecha ya, pero Él los envía a ministrar a nosotros. Los ángeles son espíritus ministradores, no son espíritus gobernantes. Su llamado es al servicio y no al dominio. Los ángeles no se sientan delante de Dios. Ellos tienen que seguir trabajando, mientras que el Hijo, al terminar la obra que vino a hacer en la cruz, fue y se sentó en el trono de Dios, a la derecha del trono de Dios, en su propio trono, porque Él es el Hijo. Y aunque Jesús también es llamado siervo y ministro, siervo en el sentido de que Él vino, como vamos a ver la semana que entra, voluntariamente a ser humillado, porque había algo que tenía que aprender a través de esa humillación para poder ser el sumo sacerdote que nosotros necesitamos, pero no en su esencia natural. En su esencia natural es Dios. Un concepto interesante: que los ángeles trabajan para nosotros. Los ángeles trabajan para nosotros, porque Dios para eso los creó. Voy a tener que echarme un sueño después de esta. Pero es hermoso, es grandioso saber que nuestro Señor, el que hemos puesto toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, está por encima de todo lo terrenal, está por encima de todo lo celestial, que es Dios eterno, que nunca cambia, que siempre es el mismo, que nos entiende, que nos comprende, que nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas cosas son a veces tan maravillosas para mí. Y siento una responsabilidad tan grande cuando el Señor me llama a predicarlas. Porque quiero que ustedes salgan con su confianza en Él, en un nivel que no habían tenido quizás en mucho tiempo. Y creyendo sus palabras, porque Él es fiel y verdadero.
Y porque si tenemos ese concepto de Cristo, que es mayor que los profetas, que es mayor que los ángeles, entonces podemos creer las palabras que les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 6. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente mientras leemos estos versículos. Juan 14, 1 al 6, el Señor les dice a sus discípulos: no se turbe su corazón. Y yo les digo a ustedes en esta mañana, no le hace que esté pasando a su alrededor, no le hace que estén sufriendo, no le hace que esté sucediendo. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en Jesús. Versículo 2, en la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oh, es mi oración que hoy todos los que estamos aquí creamos eso, que lo tengamos guardado en nuestro corazón, y que esta comparación que está haciendo el escritor a los hebreos entre Jesús, los profetas, Jesús y los ángeles, traigan más y más seguridad a nuestro corazón, y digamos como Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, oh Dios. Te damos gracias porque a través de ella, Señor, nos enseñas cosas tan maravillosas acerca de quién tú eres, acerca de quién es tu Hijo Jesús, acerca de quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta mañana estas palabras que hemos escuchado, estas palabras que nos has dado, Señor, no caigan en tierra dura, que no vaya a producir el fruto que tú quieres que produzca. Pedimos, Señor, que nos des la habilidad por el poder de tu Espíritu, no solamente para entender, sino para poner una vez más nuestra confianza en ti. Y así, con todos los ojos cerrados y con todos los rostros inclinados, si hubiera alguien aquí entre nosotros que es cristiano, pero había perdido esta visión de Cristo, ahorita ahí donde está, diga: Señor, gracias. Gracias por abrir mis ojos una vez más a quien tú eres en realidad. Ayúdame, Señor, a que mi confianza en ti crezca. Entre más estudio las Escrituras, entre más vengo a ti en oración, entre más busco tu rostro, que mi confianza en ti se fortalezca y mi fe en ti quede bien arraigada en tu palabra. Y si hubiera alguien que no es cristiano, que todavía no ha tomado la decisión de creer en Jesús, que allí con los ojos cerrados y su rostro inclinado simplemente vaya delante del Señor y diga: Jesús, hoy me doy cuenta de quién eres en realidad. Y vengo a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, a pedirte que me perdones, a pedirte que me cambies, que me transformes, que me llenes de tu Espíritu y me des la habilidad para seguir viéndote en toda tu gloria, en todo tu esplendor, no solamente como el Hijo humanado de Dios, sino como Dios mismo, sentado a la diestra del poder celestial, intercediendo por mí de día y de noche. Señor, nos encomendamos a ti, cantamos a tu nombre, porque tú eres digno de toda adoración y toda alabanza. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: nos